Muy bien, gracias a Dios. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas. Estamos llevando una serie de enseñanzas que se titula La actitud dadora de papá. Y con esta serie de enseñanzas y las otras que hemos estado teniendo durante el año, llevamos el propósito de tener un conocimiento de papá Dios muchísimo más apegado a la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces se siembra en nosotros ideas, no sé en dónde hemos venido al tiempo de que hemos venido creciendo y hemos estado en una iglesia donde se nos han pegado ideas respecto de Dios, cómo es, cómo reacciona Él, cómo actúa, y muchas de esas cosas no son verdad porque se alejan de lo que dicen las Escrituras. Como por ejemplo, Dios te va a castigar. Espérame, Dios no castiga. Dios te ama. Él no vino aquí a condenar a nadie, vino a salvarnos, vino a redimirnos, a alcanzarnos. Entonces, esa idea que se ha sembrado desde niño, cuando uno, más bien era, ahorita me está cayendo el 20, es que era porque desobedecíamos a nuestros papás y nos decía, no me desobedezcas, porque si no Dios te va a castigar. Y se nos quedó la idea de que Dios, cuando desobedecemos a los papás, nos va a castigar. Luego se nos pierde algo o se nos poncha la llanta del carro y dice, Dios me castigó. Espérame, no, es una idea mala, está fuera de todo foco, ¿sí? Entonces la idea con estas enseñanzas es corregir nuestra forma de creer en Dios, en Papá Dios. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que desea nuestra prosperidad. Así es que para eso estamos enfocando nuestras enseñanzas en esta dirección. La semana pasada tuvimos una enseñanza titulada que la actitud dadora de papá nos enseña a dar y a servir a otros. Y fue una enseñanza sumamente especial porque aprendimos cosas muy interesantes, la diferencia entre dar y servir, que a veces no entendemos bien su diferencia. Y dar es que usted se despoje de algo y usted lo obsequie, un obsequio a alguien. Pero cuando usted sirve a alguien, usted le da de su persona, de su tiempo, de sus fuerzas. Y es una cuestión muy distinta. Dar y servir es algo diferente, significan cosas distintas, pero dar o servir están implícitas en un mismo acto. Y hasta cierto punto están juntas, pero son diferentes también. Así como Jesús, Él no vino para ser servido, sino Él vino a servir y a entregar su vida, a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces, si Él sirvió, si Él nos puso el ejemplo, nosotros hemos de servir también a otros. Otra cosa que vimos en la enseñanza pasada es que fuimos creados para dar y para servir a otros. Papá Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y como Él es, somos tú y yo aquí en la tierra. Así dice la Escritura. Como Él es, así somos tú y yo aquí en la tierra, porque tenemos su espíritu. Papá Dios dio a su Hijo Jesús para que tengamos vida. Entonces, al Él darnos ese ejemplo, nosotros ahora, los que hemos creído en Jesús y hemos recibido la vida de Jesús, la naturaleza de Papá Dios en nuestro interior, hoy nosotros podemos servir a otros también, de manera incondicional. Y por último, hablamos del principio, cómo opera, cómo funcionan el reino de prosperidad, del reino de Dios aquí en la tierra. Y se activa por medio del dar a otros. Sí, dar economía a otros, ayudar a otros, bendecir a otros. Cuando uno hace eso, uno activa. ¿Cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra? Y cuántas cosas, beneficios, bendiciones tú y yo tenemos como consecuencia de eso. Dios promete prosperidad. Dios quiere, ¿cómo decirlo? Inmunizar nuestra economía, limpiar nuestra economía, pero todo comienza con el dar, ¿sí? Entonces queremos que nuestras finanzas sean sanas, nuestro corazón debe de estar Dios, no el Dios dinero, y debemos de despojarnos, debemos de ser liberales, y eso trae bendición a nuestras vidas. Así es que eso es lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. Y el día de hoy tenemos una enseñanza más
Y esta enseñanza lleva por título: la actitud dadora de papá nos enseña que debemos amar a los demás. Y en esta enseñanza vamos a analizar 3 puntos específicos. El primero de ellos es: la naturaleza de papá es amor. El segundo punto que vamos a estudiar es: fuimos creados y diseñados para dar y recibir amor. Y el punto número 3: ¿por qué yo siento odio y resentimientos? ¿Ok? Punto número 1. La naturaleza de papá es amor. Bien, la Biblia nos dice que Dios es amor y es misericordia. Es decir, es amor y es misericordia sin fin. ¿Escuchaste bien? Sin fin. Papá Dios es amor. No tiene que esforzarse para dar amor. No tiene que esforzarse para ser misericordioso. Él es amor y es misericordia sin fin. Él no tiene que hacer absolutamente nada para esforzarse y en darnos amor. Él es amor. Cuando nosotros nos acercamos a papá Dios, siempre nos vamos a encontrar y a topar con el amor y con la misericordia. Porque Él es amor y Él es misericordia. ¿Está conmigo? Amén. La realidad entonces es que Él es la fuente de amor. Y cada vez que tú y yo nos acercamos, en la condición que vengamos, nos vamos a topar, sí, mi hermano, con ese amor y con esa misericordia. Sin importar la condición en la que nos encontremos. Sin importar lo que hayamos hecho. Y aquí hay otra idea a veces errónea que se sembró en nosotros, que cuando uno se porta mal, cuando uno hace algo indebido, de repente uno quiere lavar la conciencia y uno quiere hacer obras como para ir suavizando a Dios. Y mucha gente religiosamente se pone a leer mucho la palabra de Dios, se pone mucho a orar, se pone a hacer ayunos, se pone a hacer un montón de cosas. No falta a la iglesia con la intención de suavizar el enojo de Dios. Y eso es un error. Esos son rituales nada más que uno hace que no tienen sentido de nada. ¿Qué no dice la Escritura? Que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados. ¿A qué crees que se refiere con eso? Ven a Él como estés. ¿Qué vamos a encontrar? Amor y misericordia. Porque la naturaleza de papá Dios es amor. Mira, este versículo, Lamentaciones 3, 22, 23, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿El qué? ¿Me podrías deletrear o parafrasear esa expresión? El fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Cómo lo dirías en otras palabras? No cambia nunca. ¿Sí fue lo que dijiste? Sí. Eres coquito, ¿verdad? Sí. Es que nomás veo la sombra, no te veo. Por la luz tan radiante de atrás. Sí, efectivamente. ¿De qué otra manera podríamos nosotros parafrasear esta expresión? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Es infinita. Pues continuamos leyendo. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. O sea, se puede acabar tu vida, se puede acabar la vida de tu siguiente generación, de la generación que sigue todavía, y las misericordias y el amor de papá Dios permanecen, siguen. Y es más, interesante lo que dice aquí: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que no se repiten, son nuevas. El día de ayer nos acercamos a papá Dios en cierta condición, vinimos a Él, papá Dios nos abrazó, nos dio su amor, nos dio su misericordia. El día de hoy y mañana y pasado mañana o 10 años más adelante, vamos a necesitar acercarnos a papá Dios nuevamente por otras circunstancias, y nueva será su misericordia y será nuevo su amor para nosotros, porque no se agotan. Entonces no hay pecado que no alcance el amor de Dios.
No hay situación o condición nuestra que no tenga el tamaño de papá. El amor y la misericordia de nuestro Padre no caducan jamás. No caducan jamás. Cada mañana se están renovando. Cada mañana es como si una florecita está floreciendo una nueva flor, luego se le cae la flor y después vuelve a dar otro retoño y otra flor. Y cada vez, cada flor será nueva. La esencia de la flor es la misma porque viene del mismo tronco, de la misma raíz. Papá Dios es la esencia del amor y de la misericordia. Y cada misericordia y cada manifestación de amor que Él nos haga a nosotros, cada vez tendrá la esencia y la naturaleza de papá, para ti y para mí. Quiero hablarte algo sobre esto, la fidelidad de Dios hacia nosotros. Todos los convenios y los acuerdos a los que podemos llegar a hacer los seres humanos quedan establecidos mediante cláusulas en un contrato. ¿Sí? Voy a comprar una casa, por decir algo, y el vendedor me dice, ok, la casa cuesta tanto, requiero esto, y el comprador se pone de acuerdo con él, y bueno, pues para poderlo hacer oficial y para poderlo hacer bien, vamos con un notario. Ok, entonces vamos a darte un pequeño enganche para que ya no la pongas en venta, pero ya establecemos compromiso de compra. Y el vendedor ya no la puede vender a nadie, aunque le ofrezcan más, porque ya el notario escribió un contrato donde dice que está comprometido conmigo. Y si en algún momento yo, comprador, al final no le compro, entonces yo pierdo el 5% del valor de la casa. Y si al final el vendedor a mí no me vende, él pierde el 5% del valor de la casa y me lo entrega a mí. Esto está firmado frente a notario. ¿Sí me explico? Ok, así hacemos convenios y contratos o compromisos los seres humanos. Así nos comprometemos. Siempre hay cláusulas también de rescisión de contrato, es decir, de cómo es que se puede cancelar. Todo es mediante acuerdo mutuo, ¿sí? Ahora, los contratos llegan a su fin, llegan a su cumplimiento. Cuando ambas partes cumplen sus partes, se termina el contrato y no queda ningún compromiso posterior. Se terminó el contrato y se acabó. Cada quien cumplió. ¿Sí me explico? Pero si alguna parte no cumple, entonces es sancionado. ¿Sí estamos entendidos de esto? ¿Cómo crees que son los convenios que suceden con Dios? La Biblia describe muchísimos convenios, muchas formas como el hombre trata con Dios. Dios no nos hace contratos. Dios no nos envía esos escritos que hacen los abogados con un montón de cláusulas. No nos envía Dios un contrato. Dios hace pactos contigo y conmigo. La forma de tratar Dios con nosotros es mediante pactos. Y en esos pactos no se establecen condiciones como las cláusulas de un contrato humano. Dios ha trabajado siempre así con el ser humano. Con Dios, la forma de relacionarnos es distinta a la forma como nos relacionamos con los seres humanos. Y mira, te quiero mostrar dos cosas nada más de cómo son los pactos diferentes a cómo son los contratos que hacemos en los convenios que hacemos los seres humanos. Y en primer lugar, un pacto no caduca, nunca termina. Convenía uno con papá Dios y eso es para establecerse eternamente. Queda para siempre. Y la otra cosa que hace papá Dios es que jamás Él se retracta si nosotros no cumplimos. Él ya emitió su palabra, su compromiso, y Dios lo va a cumplir, pese a que tú y yo no cumplamos. O sea que llevamos todas las de ganar. Mira lo que dice la Escritura. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Papá Dios se comprometió en bendecirnos. Créemelo.
que lo va a hacer. Sin importar si cumplamos tú y yo o no. Papá Dios nunca nos niega su amor. Papá Dios nunca nos niega su misericordia. Él siempre permanece fiel a lo que Él habló, a lo que Él se comprometió con nosotros. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Dice, si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros. Porque no puede faltar a su promesa, a lo que Él ya nos dijo. Así que, mi hermano, mira, Papá Dios se relaciona con nosotros mediante pactos, los cuales siempre nos garantizan su proceder con nosotros. Él siempre será fiel a la palabra que nos ha dado, aunque nosotros no cumplamos, porque Él es fiel a su palabra. Papá Dios es fiel. Fidelidad es su naturaleza. Su naturaleza también es amor. Su naturaleza también es misericordia. Su naturaleza es verdad. Su naturaleza es gracia. Su naturaleza es fidelidad. Entonces, nos deberíamos de animar a pactar con Dios, a hablar con Él. Y decirle, Padre, es más, pídele lo que quieras. Atrévete. Hagamos pactos con Papá Dios. Muy bien, punto número 2 de nuestra enseñanza. Fuimos creados y diseñados para dar y recibir amor. Ya entendimos que la esencia, que la naturaleza de Papá Dios es amor, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar esto. Fuimos creados y diseñados para dar y recibir amor. Pues bien, todos los seres humanos estamos habilitados para amar a otros. Dios así nos creó. Por diseño nos creó para que recibamos amor y para que demos amor. Pero aquellos que hemos recibido el amor de Papá Dios a través de Jesús en nuestro corazón y hemos tenido un encuentro personal con el amor incondicional de Papá Dios, nosotros hemos sido amados en nuestra peor versión. Allí Papá Dios nos abrazó en nuestro pecado, en nuestra bajeza, en la peor versión de nosotros. Allí Papá Dios nos abrazó, allí Papá Dios nos amó. Quien ha recibido ese amor y ha recibido a Cristo en su corazón, esta persona que se denomina, según las Escrituras, Hijo de Dios, ahora no solo está habilitado para amar, para recibir amor y para dar amor, sino que ahora está habilitado para amar incondicionalmente a otros. Mira, cuando Dios ama, ama incondicionalmente. Es decir, no espera que nosotros le demos algo. Pero en cambio los seres humanos decimos, ¿me das? Te doy. ¿No me das? No te doy. Ese amor es condicional, ese amor es humano y ese amor se acaba. Y habitualmente nosotros, los seres humanos, amamos así, condicionalmente. Es muy fácil amar cuando estamos siendo amados, ¿verdad? Es muy fácil dar cuando estamos recibiendo algo a cambio, ¿verdad? Pero cuando no estamos recibiendo algo, cuando no nos están amando, ¡ay! ¿Qué pasaba contigo y conmigo cuando vivíamos sin Dios en nuestra vida? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo nos comportábamos? ¿Qué hacíamos? ¿En qué lugar estaba Dios en nuestra vida? ¿Y qué nos dio Papá Dios a nosotros cuando estábamos así? ¿Qué nos dio? Amor, misericordia. Ok. Ahí tienes a un lado a tu esposa, ahí tienes a un lado a tu esposo. O a esa persona que te trae de bajada.
O a esa que dices, híjole, se me agrió el día, nomás vi a esta persona. O sea, todos tenemos a alguien así, ¿no? Entonces, esa persona te hace enojar, esa persona te levantas y no te da ni los buenos días, no te ama, no, te trata con la punta del pie, no te respeta. O sea, está como para agarrarlo y meterlo al infierno, así, ¿verdad? Yo te pregunto, si estuviera en tu poder hacer algo con esa persona de verdad, ¿qué le darías? No, mejor no me digas. ¿Sabes qué es lo que necesita esa persona? Necesita gracia. Fíjate bien, necesita gracia. No se lo merece, pero se lo vas a dar. Le vas a amar. Eso es gracia. Lo mismo que papá Dios nos dio a ti y a mí. Nos dio su gracia. No lo merecíamos, pero papá Dios nos lo dio. Y si Dios ya te lo dio, ahora tú estás habilitado y habilitada para amar también, incondicionalmente, a ese que tienes a un lado. O a esa que tienes a un lado. Aunque no se lo merezca. Porque con el mismo amor con el que a nosotros nos han amado, es el mismo que ahora, hoy podemos dar a otros. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero, fíjate, pero si no ama, entonces no se está comportando como un hijo de Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aunque el ser humano fue diseñado para amar y para ser amado, la desobediencia y el pecado contaminaron su naturaleza humana. Y ahora el ser humano es impulsado a no amar o a hacerlo condicionalmente o incluso a rechazar u odiar a otros. El odio, el rencor, los resentimientos, todo eso están presentes en la naturaleza humana porque se encuentra en la versión caída, en la versión desconectada de Papá Dios. Se encuentra en la versión desconectada de Papá Dios. Entonces, por eso el ser humano manifiesta odio y rencor. Pero Dios, cuando lo diseñó, cuando lo creó para el amor. Y como les dije hace un momento, el amor de Papá Dios es incondicional. No es un amor condicionado, es un amor incondicional. Y este tipo de amor no necesita recibir absolutamente nada a cambio. Nada. No espera recibir nada. Actúa en amor siempre. Y todo aquel que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, aquel que más amor necesita, aquel que más gracia necesita, si un hijo de Dios está a su lado y no le ama, cree que conoce a Dios, pero en realidad no le conoce. Y ahorita vamos a tener unos versículos muy tremendos al respecto. Dios diseñó entonces que el ser humano conociera por experiencia propia el amor incondicional. Y por eso Dios diseñó que cuando el ser humano naciera, fuera recibido en un núcleo familiar, donde tuviera mamá, donde tuviera papá, donde tuviera los hermanos, que todo mundo se le acerca al nuevo bebé y todo mundo le da amor. Dios diseñó que el ser humano naciera en un núcleo de familia. Y allí en ese núcleo de familia recibiera mucho amor incondicional. El bebé no necesita hacer absolutamente nada para que le amen, para que lo vean a los ojos con ternura, para que le digan cuán precioso, cuán preciosa eres, para que le apapachen, para que lo acurruquen aquí en el seno, para que el bebé recibe amor. Y Dios diseñó al hombre para que conociera precisamente el amor incondicional allí. Y mientras es niño,
va creciendo y va creciendo y empieza ya a hacer travesuras, pero de todas maneras es amado. Y el niño va recibiendo ese amor, pero ¿qué sucede en aquellos casos cuando es separado de sus padres, es separado de su mamá y no recibe el amor incondicional? No hay nadie quien le valide, no hay nadie quien le diga cuán valioso, qué importante es. Vive, crece en un ambiente de hostilidad, en un ambiente feo, con golpes, empujones, jalones de chivitos. Bueno, yo no sé si en tu rancho le dicen chivitos a jalarle las patillas así. Ay, yo no sé si a ti te las jalaron, pero a mí todavía me duele. Imagínate un niño que crece de esa manera. ¿Sabes qué es lo que pasa con este niño? Mira, y no me voy a meter mucho en esto, pero te lo voy a decir de esta forma. Somos los padres los que en casa somos los responsables para mostrar a los hijos el amor ágape de Dios. Somos los padres. Pero cuando los padres no le damos a los hijos el amor ágape, el amor incondicional, entonces el amor en el niño se convierte en un objeto de búsqueda, pero lo distorsiona de amor ágape a amor eros. Y entonces este hijo que no recibió amor incondicional, no conoció esa clase de amor, entonces, y además por las muchas otras experiencias malas de vida que debió haber tenido en un entorno así, se generaron heridas y hay dolor del alma. Hay muchos traumas, hay muchas cosas en el interior, cosas que le faltaron. Y entonces este niño va creciendo, su nivel de maduración emocional se vio truncado, se vio detenido por todo este escenario familiar que vivió, todo lo que le hizo falta. Y entonces llega a la edad adulta haciendo berrinches, tiene actitudes infantiles, porque no se desarrolló, porque no recibió los elementos que nutren el alma para que crezca emocionalmente. Y entonces este chico, esta chica, llega a edades de adolescente, de adulto, y van buscando el amor, pero ahora a costa de lo que sea. Y lo van buscando de una manera egoísta. Ese es el amor humano. Lo van buscando de manera egoísta. Y no importa cuánta gente pisotee, lo que necesita es recibir satisfacción y placer personal. Y esto es exactamente la base de lo que tú y yo conocemos como definición en la Escritura, como lujuria y como codicia. Yo quiero recibir sin dar nada a cambio. ¿Sí me explico? Entonces nos convertimos en seres muy egoístas. Ahora paso al siguiente punto. ¿Por qué yo siento odio y resentimiento? Como les dije hace un momento, el ser humano al ser pequeño tiene necesidad de recibir todo esto. Amor incondicional, aceptación, valorización, sentido de pertenencia. Todo esto se lo entrega el núcleo familiar, mamá principalmente en casa, mientras está pequeño. Esto reafirma al individuo en su interior. Lo hace sentir seguro, le hace sentir que lo tiene todo y vas con seguridad conquistando la vida. Pero cuando carecemos de este tipo de cosas, nosotros vamos muy débiles en la vida. No sabemos ni a dónde vamos, no sabemos a dónde pertenecemos. No tenemos identidad y nos refugiamos en un grupo y adoptamos sus prácticas y luego nos refugiamos, adoptamos otro grupo y adoptamos sus costumbres y luego en otro lado ya me empiezo a vestir como se viste este, ya me empiezo a vestir como el otro, ya empiezo a comportarme como el otro porque no tengo identidad, porque no la recibí en casa. Esta es la esencia del por qué ahorita va el LGBTT, no sé cuántas llevan letras, ya van como 1000 desviaciones. Y lo dije así para hacerles reír. Es LGBT, ¿no?
Ese movimiento, no saben ni qué son. No saben. ¡Ay! Soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Mira, y si alguien tiene un problema así, es amado por papá. Y nosotros debemos de amarle. Pero su origen está aquí. Y si tuvo todo esto, te aseguro que tuvo golpes, te aseguro que fue abusada sexualmente, te aseguro que fue abandonada, te aseguro que fue rechazado, te aseguro que sufrió daño verbal, daño emocional, cuánta cosa más que no te la escribí, pero está implícita en todo esto que te estoy poniendo aquí. Entonces, si nosotros no recibimos esto, entonces recibimos lo que ahorita estoy describiendo. Recibimos rechazo, falta de amor, abusos físicos, abuso emocional, falta de aceptación, desvalorización, insultos verbales, insultos, traumas emocionales. Quedamos dañados interiormente para el amor. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Quedamos dañados para el amor. Fuimos creados por Dios para el amor, pero por causa de que nuestro entorno familiar no nos dio eso, sino nos lastimó, nos hirió, nos dejó con vacíos y hay dolor interior, entonces ahora esa condición de vida nos inhabilita para el amor. Y entonces aparecen en el ser humano un sinfín de conductas que no son normales. ¿Sí me explico? Se vive en pecado, por supuesto. Esta es la naturaleza caída en la que vive el ser humano. Entonces, no funcionamos bien, ¿verdad? O sea, disfuncionamos. En pocas palabras, digo, no, sin tratar no es la intención ofender a nadie, pero todos venimos de hogares disfuncionales, todos. Y pasa algo, los hogares disfuncionales siempre lastiman a sus miembros. Y alguien que fue herido, cuando llega a la edad adulta, hiere a otros. Alguien que fue lastimado siendo niño, aunque esté inconsciente de todo ello, lastima cuando es adulto. Alguien que fue rechazado cuando niño, cuando llega a la edad adulta, rechaza a los demás. Y sabes una cosa, mucha gente se queda enganchado con los padres, culpando a los papás de su desgracia y demás. ¿Sabes qué? Nuestros pobres viejos nos dieron apenas lo que ellos recibieron. No tenían más que darnos. Pero si hoy Dios a ti te está dando revelación y entendimiento, y tú tienes la capacidad en Cristo de acompañarte de Él para entrar a tu vida y sanar tu alma, provéele a tus hijos un ambiente de más amor, para que ellos tengan ventaja sobre ti. Porque así es la vida, así es. Entonces, esto es lo que provoca que en lugar de que amemos incondicionalmente, nosotros rechacemos a otros y guardemos resentimientos y odios a los demás. Porque no funcionamos como Dios nos creó en un principio. El pecado distorsionó nuestra esencia, nuestra naturaleza. Y yo te invito a que hagas una revisión muy honesta de tu vida. Esto puede ser para ti nada más como aprendizaje y qué padre está, qué interesante. Pero si el Espíritu Santo y tú no se ponen de acuerdo para que haya un análisis de introspección, de entrar en el interior y que el Espíritu Santo nos lleve a identificar nuestras cosas, eso que no nos atrevemos a contar a otros,
donde están nuestras cosas que nos avergüenzan, esas cosas, pecados que hemos cometido y que nunca los hemos confesado, esas cosas. Si el Espíritu Santo te está hablando, necesitas sacarlas e invitar a Jesús para que te acompañe a ese lugar, a ese momento cuando sucedió aquello que te duele, que te lastima todavía, y pídele que te sane. Allí es donde se experimenta el amor incondicional, en ese momento. Pero bueno, si estamos todos dolidos, todos golpeados, maltrechos y demás, y hemos venido a Cristo y tenemos en Cristo una gran oportunidad, amor y misericordia nueva para cada mañana, si tenemos esta oportunidad, para eso vino Cristo, por Dios, para que nuestra vida tenga un nuevo horizonte. Para eso vino Cristo. Y lo dice en las Escrituras de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar buenas noticias a quien necesita buenas noticias. Si alguno de nosotros necesita libertad, libertad le viene a dar Jesús. Si alguno de nosotros está quebrado en su corazón, no puede con su ego personal, Jesucristo viene a darle libertad del ego. Esas son las buenas noticias. En eso consiste la verdad del Evangelio de Jesús. Y luego dice la Escritura: si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del pasado, todo eso que quedó, todo ese bagaje de cosas feas de nuestras memorias, de nuestra infancia, todo aquello, las cosas viejas pasaron. En Cristo, a partir del día de hoy, se puede escribir una nueva historia para ti y para mí. Por el poder de Dios actuando en nosotros a través de Jesucristo. Y una pregunta: ¿puede un hijo? Bueno, ya salió la respuesta, ¿verdad? Pero hagan de cuenta como que no está escrito el no ahí. Hazte esa pregunta. De seguro ya te la has hecho muchas veces. ¿Puede un hijo de Dios odiar a un hermano en la fe? Sí, pero no debe. De poder sí puede, como dices, pero no debe, exactamente. Sin embargo, si somos muy categóricos en la naturaleza espiritual que hemos recibido por el nuevo nacimiento en Cristo, quiero que pongan atención en esto. Yo soy Eleazar Gámez, nací, crecí, llegó un momento en que tuve un encuentro con Jesús y yo recibo a Jesús en mi corazón. Entonces, el Espíritu Santo engendra dentro de mí una naturaleza que es espiritual, sin que yo deje de ser el Eleazar de siempre, ¿ok? Pero dentro de mí hay una naturaleza que es espiritual. La pregunta va otra vez. ¿Puede un hijo de Dios odiar a un hermano en la fe? Y cuando se dice hijo de Dios, es a esa nueva naturaleza que es espiritual. En esa naturaleza yo no puedo odiar, porque es espiritual. Tiene la naturaleza de papá Dios. Pero el estado caído, ese sí. Es ahí la ambivalencia de lo que ahorita describías, Delia. ¿Nos queda claro lo que estamos hablando? Por esa razón nosotros necesitamos fortalecernos en el Espíritu para vivir siendo guiados por el Espíritu, no por nuestra carne. Entonces, definitivamente un hijo de Dios en su naturaleza espiritual semejante a papá Dios, que es santo,
que Él es misericordioso, Él es amor, en esa naturaleza no se puede odiar a los hermanos en la fe. La palabra de Dios en 1 Juan 3:14, por si vivimos esa ambivalencia, necesitamos definirnos, ¿sabes? La palabra de Dios dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y este pasar de muerte es viejo hombre, y vida es nuevo hombre, es la nueva naturaleza. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, si amamos, estamos demostrando que pasamos de muerte a vida. El que no ama a su hermano, sigue en tinieblas. Ese no nació. ¿Me explico? Otro versículo. Dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Dicho de otra manera, vive en el reino de las tinieblas. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. El que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Otro versículo dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Es mentirosa. ¿Por qué razón? Si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿puede un hijo de Dios odiar a un hermano en la fe? Y mira, y si sientes en tu interior, es que estás siendo controlado por la carne, no por el espíritu. Y un hijo de Dios no vive siendo ni controlado ni guiado por su carne, por su viejo hombre, sino por el espíritu. Porque el que ha nacido de Dios, uno es con el espíritu. Es guiado por el espíritu. Si alguno es hijo de Dios, ese oye a Dios, no a su propio ego que se hiere, que se lastima, porque no le dieron los buenos días. O porque le ganaron el asiento que normalmente se ocupa. El ego es el que se hiere, esa es la carne. Pero un hijo de Dios ama. Y aun cuando le hagan cosas malas, aun cuando tirria con él, sigue amando incondicionalmente. Porque tiene la naturaleza del amor ágape de Papá Dios sentada en su corazón. Aunque no haya amén, aunque no, así es. Esto es verdad. Hay mucho creyente en Jesús que vive habiendo recibido el conocimiento del amor incondicional de Papá, han creído en Jesús y han sido perdonados sus pecados, pero su vida no ha sido transformada, pues no han conocido el amor de Papá y su mente aún no ha sido transformada, no ha sido renovada. Ellos siguen viviendo en la debilidad de su viejo hombre. Son muy dados a vivir guiados por su mente natural y son capaces de guardar resentimientos a otros por su mente natural, por su propio ego natural, porque no son guiados por el Espíritu Santo. La verdad es que ellos realmente no han conocido el amor incondicional de Papá Dios. No han conocido a Dios. Siguen en tinieblas. Así que, hermanos, la falta de amor genuino y el odio hacia un hermano en la fe es una evidencia de no haber nacido del Espíritu de Dios. De lo contrario, lo amaría. Yo espero que aquí no haya ni uno de esos.
Por otro lado, manifestar el amor incondicional hacia otros en nuestra vida es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y por ese amor que vive en nosotros y que lo manifestamos a los demás, por ese amor que hay dentro de nosotros, como luz, habrá de brillar en nuestra vida. Y habrá de atraer a aquellos que están en tinieblas y querrán también conocer a ese Jesús que está brillando en el corazón. ¿Y cómo es que la gente entonces va a poder ser salva si tú y yo no reflejamos a otros el amor de Papá Dios, el amor incondicional? ¿Cómo lo irán a conocer? La palabra de Dios nos dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios nos dice que tú y yo somos embajadores. Tú y yo lo representamos a Él aquí en la tierra. Y si la gente se ha de convertir, es porque tú y yo les habremos de reflejar a ellos la verdad del Evangelio, que es Jesús viviendo en nosotros, amándonos a nosotros mismos, amando al mundo, regresando un bien cuando nos dan un mal. Por eso Jesús dijo: hey, den un bien cuando les den un mal. Pero el ser humano, cuando está en su enganchado con su propio ego, le hacen un mal y se lo regresa. O nomás yo. Entonces, hermanos, cuando no hemos tenido un encuentro personal con el amor incondicional de Papá Dios, y no hemos sido amados ni perdonados de todos nuestros errores, entonces nosotros no podremos dar amor incondicional a otros, porque no lo hemos recibido, no lo hemos conocido todavía. Pero si alguno aquí ha tenido un encuentro personal con el amor incondicional de Papá Dios, se ha de notar. Y como final, te digo lo siguiente. La Biblia describe que nuestro Dios nos ama con un amor de padre. Es decir, como un padre a su hijo. Así nos ama Papá Dios. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios se declara a sí mismo como nuestro Padre. Y Él define nuestra identidad como hijos. Y nos ama con entrañable amor, como se lo dijo a Efraín. Y mira, Efraín en la Biblia, cuando está escrito, es uno de los patriarcas que encabezaban una de las 12 tribus de Israel. Y todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito hacia el pueblo de Israel o cada una de sus tribus, para ti y a mí que nos encontramos hoy en pleno siglo XXI, en la gracia, todo lo que dijo al pueblo de Israel nos lo está diciendo a ti y a mí el día de hoy, porque tú y yo somos el Israel espiritual. Y esto le dijo a Efraín: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Ponle tu nombre. Yo aquí le voy a poner Eleazar, ¿sale? ¿No es Eleazar hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Imagínate, Papá Dios, cuando me ve a mí se deleita. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues desde que hablé de Eleazar me he acordado de él constantemente. Híjole, desde la eternidad pasada, Papá Dios está hablando de Eleazar y no para, porque lo emociona ver a Eleazar. Híjole, los hermanos, se los estoy diciendo, se me enchina la piel. Por eso mis entrañas se conmovieron por Eleazar. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Y sabes una cosa? La expresión utilizada en griego que se utilizó para entrañable amor se refería a entrañas.
tomó tanta fuerza esa expresión que se refiere desde adentro. Entonces, papá Dios me ama entrañablemente. Cuando, Carla, tú tienes niños, cuando alguno de tus niños vas al súper o donde sea y de repente lo pierdes de vista, ¿qué sientes? Se remueve todo por dentro, las entrañas, mira, porque los amas entrañablemente. Así te ama papá Dios. Omar, le dije a Juanpa que me oigas, Pedro. O sea que lo que le dije a Carla, te lo digo a ti, Omar. Así te ama papá Dios. Con amor entrañable. Se conmueve las entrañas de papá Dios cuando ve a Omar, cuando ve a Carla. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Así pasa. Tal fue el amor de papá Dios que nos amó a ti y a mí, nos amó entrañablemente, que por eso envió a Jesús a morir. Por eso se atrevió, porque nos ama entrañablemente. Y por la muerte de Jesús, hoy tú y yo tenemos vida. Y tenemos una esperanza de vida eterna. Y mientras estemos aquí en este mundo, sufriremos los embates del viejo hombre. Sí, eso es lo que está sucediendo. Y la vida en el Espíritu nos reclama para dirigirnos al amor de papá Dios, para actuar como hijos, para actuar como Dios espera que actuemos. Pero estamos en esa lucha y, ¿sabes? Ten paciencia, se va a terminar esta lucha cuando venga Jesucristo o si nos gana la muerte. Ahí se va a acabar esta lucha. Pero si morimos en fe en Jesucristo, nos espera, tenemos la esperanza de vida eterna. Gracias a Dios por eso. Donde ya no va a haber nunca más esta dualidad. Ya nunca más. Estaremos en libertad, en la presencia de papá Dios, recibiendo su amor, recibiendo su gracia todo el tiempo. Gracias. De las cosas viejas pasadas, ni fu ni fa. Ya van a dejar de existir. Así es que, hermanos, no se olviden, la actitud dadora de papá. ¿La quitamos ya o? ¿Me salí? Bueno, lo único que deseo es que veamos la imagen, ¿verdad? La lámina inicial. La actitud dadora de papá, gracias, Albita, nos enseña que debemos amar a los demás, porque así es Él y así hemos de ser tú y yo. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Quiero invitarte que cierres tus ojos. Vamos a agradecerle a papá Dios por esta palabra. Padre, muchas gracias. Es hermoso, Señor, encontrar nosotros enseñanzas que nos ayuden a crecer. Gracias porque nos has amado, Señor, con amor incondicional. Y has hecho muchas cosas en favor de nosotros. Nos has dado, Señor, a Jesús. Nos diste vida. Y por eso hoy nosotros también podemos amar a otros. Padre, que no vivamos desconociendo que tu naturaleza espiritual, tu naturaleza de amor está dentro de nosotros. Que jamás, Dios mío, nos desconectemos de ti. Ya fuimos conectados por Jesús. Se abrió el camino nuevamente para poder llegar a tu presencia, a tu trono. Estás dispuesto a amarnos todos los días con un amor y con una misericordia nuevos para nosotros todos los días. No podemos menos que darte gracias, papá. Gracias te damos también, Dios mío, porque en todo momento
Tu oído está atento a nuestra súplica, a nuestra oración, a nuestra necesidad. Gracias, Padre, porque nos creaste y nos diseñaste para dar y para recibir amor. Nos diseñaste para el amor, Dios mío, para responder al amor. Y aunque el enemigo nos ha querido lastimar, Dios mío, dejándonos vacíos en nuestro corazón desde nuestra infancia, hoy en Cristo tenemos la promesa de que todo se repara, todo se coloca en la posición original. Volvemos, Dios mío, a la oportunidad de conectarnos contigo. Aquí estamos para ti, papá. Gracias por tu amor. Gracias, Dios mío, porque nosotros hemos nacido en Cristo a una vida espiritual, a una vida de amor. Ya no para estar prisioneros de nuestro egoísmo, prisioneros de nuestra propia naturaleza carnal, Señor, sino la espiritual. Bendigo a mis hermanos, Dios mío, a cada uno de ellos, que esta palabra alcance para darles mensaje, para darles enseñanzas, Dios mío, que esperan sus corazones, aun cuando no tengan que ver con el tema de hoy, porque así eres tú, Padre. Tú lo sabes todo, tú lo entiendes todo, y a ti te pertenece todo, y tú puedes darles, traer revelación de la necesidad que ellos tienen en este momento. Padre, por todo ello, muchas gracias. Gracias por este día, por la oportunidad de haber escuchado hoy esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias.